Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Oiga, mentiritas, mentiras y mentirotas. Vamos a hablar hoy de las etiquetas engañosas y de las etiquetas que dan información incorrecta o digamos casi verdad. Ok, fíjense, muchas personas quieren adelgazar porque la obesidad se ha convertido en una epidemia. Otras personas quieren controlar su diabetes porque la diabetes también es una epidemia. La diabetes y la obesidad están relacionadas. Se sabe que más del 90% de las personas con diabetes padecen de obesidad. Por lo tanto, hay una relación directa entre la obesidad y la diabetes. Si usted ha tratado 200.000 dietas, si ha bajado de peso y vuelve y rebota otra vez y no sale del ciclo vicioso de las dietas, sepa que la solución es saber sobre el metabolismo, pero sobre todo es conocer, tener conocimiento, saber qué es lo que usted está ingiriendo, cómo lo está ingiriendo, qué cosas afectan el metabolismo, qué tipo de agua utilizar, que es como la información que tenemos en el libro El Poder del Metabolismo. Pero vamos a hablar específicamente de las etiquetas que hay allá afuera. Fíjese, uno de los malentendidos que existen es que las personas creen, por falta de información, que deben estar buscando alimentos que sean bajos en calorías. Ya llevamos 40 años contando calorías y se ha visto que contar calorías definitivamente no funciona porque la gente cada vez está más gorda. Quiere decir que eso no funciona. Inclusive las dietas de calorías muchas veces son dietas de pasar hambre. Y cuando una persona pasa hambre, la tiroides se reduce la función, se crea como un hipotiroidismo y entonces la persona empieza a engordar. Quiere decir que no funciona pasar hambre. Si usted va a adelgazar y quiere adelgazar permanentemente, usted tiene que mejorar el metabolismo. La forma de mejorar el metabolismo es trabajar con el metabolismo y no tomar, por cierto, estas mentiras que hay en las etiquetas. Les voy a enseñar algunas para que ustedes vean. Fíjense. Por ejemplo, aquí tiene un alimento que básicamente lo venden como comida congelada. Se llama, qué sé yo, Lean Cuisine, que es comida para poner a la persona delgada. Pero básicamente lo que es pasta. La pasta es del trigo, es un almidón. El almidón se convierte en glucosa y la glucosa pues se convierte en grasa. Y esa es la secuencia. O sea, nadie realmente va a poder adelgazar con esto. Claro, esto está basado todo en la teoría de que como es bajo en grasa, pues la persona va a adelgazar. Porque eso asume que si usted come mucha grasa, eso es lo que le va a engordar. Déjeme decirle que si usted se pusiera a comer grasa y grasa nada más, usted se ponía así de flaco. La grasa no es lo que engorda, como se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Para que la grasa le pueda engordar, tiene que existir en su cuerpo insulina. Si no hay insulina, la grasa no puede llegar hasta las células. Por lo tanto, hay que controlar lo que produce insulina. ¿Y qué produce la insulina? Los carbohidratos. Por ejemplo, este alimento es alto en carbohidratos, es pasta, produce mucha insulina, produce mucho glucosa y glucosa e insulina se van a convertir en grasa. Ahora, va a haber también, por ejemplo, alimentos como estos que usan para los diabéticos, ¿no? Que da pena que están ofreciendo este tipo de cosas para los diabéticos porque le venden esto al diabético bajo la idea de que es bajo en el índice glicémico. El índice glicémico lo que es una medida de cuán rápido o cuán lento sube un alimento a la glucosa en la sangre. La realidad es que esto es un alimento alto en carbohidratos. Si usted mira el contenido de carbohidratos, es altísimo. Un diabético se consume esto y definitivamente que su azúcar va a subir. No es teórico, no es que se lo diga Frank Suárez. Si usted es diabético y se come 3 galletitas de esas, tómese la medida de la sangre con su medidor antes de comérsela y 1 hora después tómela de nuevo para que usted vea que subió 50, 60 puntos con solamente 3 galletitas de eso. Pero por otro lado nos tratan de vender la idea de las calorías, que esto trae nada más que 100 calorías. La realidad es que ya hemos hablado anteriormente, no le va a servir porque es un alimento que es un alimento alto en carbohidratos. Cuando es alto en carbohidratos, tampoco le va a permitir adelgazar. También hay algo de engaño con el tema de las porciones. Por ejemplo, aquí usted tiene una sopita, una sopa, ¿verdad? Que se la venden y le dice aquí en la etiqueta que estos son 2 porciones. La realidad es que todo el que hace esto se come la lata entera. Esa es la verdad y usted lo sabe. Quiere decir que cuando le dan esa medida, y le dan esa medida como decir, para decir que es bajo el contenido de carbohidratos, la realidad es que si usted tomara 2 porciones de esto, pues estamos comiendo en un total de 56 gramos de carbohidratos. No hay forma de que usted pueda adelgazar con eso. Ahora,
la mentira más grande de todas que yo he visto es esta. Esto es increíble. Esto sí es increíble. Esto es verdaderamente para bobos. Nos venden en televisión la idea, y ustedes lo han visto, muchos de ustedes lo han visto, que uno puede adelgazar comiendo sucaritas de maíz. Esto es completamente ilógico, porque ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que usted puede adelgazar dándole a su cuerpo maíz, que es lo mismo que usan para engordar las gallinas y los cerdos? ¿Dónde cabe eso? Cuando usted empieza a usar esto, usted puede bajar de peso las primeras 2 semanas y lo que va a bajar es pura agua. Y va a bajar pura agua porque se forma un cierto desbalance hormonal al tener tanto cereal, tanta glucosa en el cuerpo. Pero usted va a ver que no hay forma de que usted pueda bajar de forma permanente alimentando su cuerpo con cereal. Señores, el cereal es lo que usan para alimentar las reses, los cerdos, las gallinas. Si el cereal es almidón, el almidón por definición en el diccionario dice que es azúcar simple. No se puede adelgazar con eso. Claro, como muchas de estas firmas saben que todos nosotros andamos buscando cómo adelgazar, pues nos venden esa idea, nos ponen una personalidad, alguien famoso en televisión, alguien con autoridad, un doctor que diga que esto adelgaza. Esto no adelgaza. Esto lo que le va a adelgazar es el bolsillo, no le va a adelgazar otra cosa. Así que mire, la verdad siempre triunfa.